mañana con 12 minutos. Amigos y amigas, ¿cuál ha sido el aporte de la Asamblea Nacional en el escenario ecuatoriano? Vamos a analizarlo con nuestro invitado, el doctor Mauricio Alarcón. Es el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es una instancia ciudadana, es una organización no gubernamental que a través de su observatorio legislativo realiza un análisis de lo que es la gestión respecto a las necesidades y a los requerimientos nacionales. El día de hoy presentará el informe anual sobre la gestión y transparencia de la función legislativa. Doctor Alarcón, bienvenido, buenos días. Este trabajo creo que es fundamental como parte de esa contraloría social que debemos realizar los ciudadanos. Vamos con una visión de este nuevo año de gestión de la Asamblea. ¿Qué decir en líneas macro? ¿Cómo ha aportado al desarrollo nacional? Bienvenido, doctor. Buen día, Carmen, y un saludo a quienes nos escuchan a través de Notihoy, Radio Centro, y por supuesto ahora que muchos se encuentran en casa nos escuchan también a través de la señal de Facebook y de las redes sociales. Pues efectivamente se cumple el tercer año de gestión de este último periodo legislativo, el comprendido entre mayo de 2019 y mayo de 2020, y yo quisiera destacar quizá lo más positivo, partir del hecho de que nuestra Asamblea Nacional tuvo una excelente capacidad de reacción frente a la crisis del COVID-19, y a nivel regional marcó una pauta solucionando el tema de la falta de presencia física para incorporarse al tema de las sesiones virtuales. Creo que eso es muy positivo. Ustedes deben haber visto que pocos días después, en la misma semana en la que se estableció el estado de excepción y el estado de emergencia nacional por la pandemia, ya la Asamblea Nacional había aprobado un reglamento para implementar sesiones virtuales y para implementar teletrabajo. Si uno se pone a comparar con algunos países de la región, estamos mayo, han pasado 2 meses desde que nuestra Asamblea adoptó este método de trabajo y recién están intentando sesionar de manera virtual. Así es que creo que ese debe ser el punto de partida, destacando lo positivo para que después no digan que únicamente uno se enfoca en los aspectos negativos, ¿no? También mencionar que se ha dado, como ustedes saben, al inicio de este año, un recambio en las autoridades. El 14 de mayo de 2019, no solo que cambiaron las autoridades de la Asamblea Nacional, sino que se reconfiguraron las comisiones legislativas. Y ahí quizá mencionar el primer punto crítico de este año, pues como ustedes quizá recuerden, y si no valga la oportunidad para mencionar a los ecuatorianos, varias comisiones legislativas se entramparon durante los primeros meses de gestión sin poder trabajar. Tenemos la Comisión de los Derechos de Trabajadores, recordarán ustedes, donde pese a la existencia de un acuerdo para designar autoridades, se terminó designando a otras personas y finalmente durante algún tiempo, algunas semanas, se bloqueó el trabajo legislativo de esta comisión, que incluso terminó designando a otra asambleísta que le inicialmente prevista como presidenta de la comisión, la asambleísta María José Carrión, quien termina renunciando a la presidencia en octubre de 2019, ¿no? Una situación similar pasó en la Comisión de Gobiernos Autónomos y una situación un tanto parecida, aunque al final el Pleno en estos 2 últimos casos termina decidiendo, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Así es que ahí vemos cómo ha venido funcionando ya el trabajo al interior de las comisiones. 3 comisiones no pudieron desarrollar al inicio del periodo legislativo su trabajo de manera real. Así es, recordamos el episodio, esto paralizó varias acciones legislativas o iniciativas legislativas. Hablando de producción legislativa, ¿cuál es la evaluación que se hace sobre no solamente el número de proyectos, sino la calidad de la legislación, doctor Alarcón? Y eso es quizá un punto importante, Carmen, porque en los primeros años de presentación de los informes
del Observatorio Legislativo respecto a la gestión de la Asamblea Nacional. Se hablaba de una gran cantidad de leyes y detectamos, a propósito de algunos comentarios recibidos por los legisladores, que el último año también lo mencionamos así, cuando te dicen no importa la cantidad de proyectos de ley que presentes, sino qué tipo de proyectos son. Entonces, quizá empezar por ese tema. Durante este año de trabajo legislativo se han presentado 253 proyectos de ley. Es una cifra que a simple vista se muestra grande. Yo no diría qué gran trabajo, qué gran producción de propuestas normativas tiene el país. No obstante, 170 de estas 253, más del 50%, son leyes reformatorias a leyes que ya existen en el país. Y quizá lo más crítico es que este número de proyectos, en su gran mayoría, corresponde a normas que tienen entre 1 y 10 artículos. Será frecuente para cualquiera de nosotros navegar en el sistema de formación de la ley que se encuentra en la web de la Asamblea Nacional y ver, por ejemplo, proyectos de ley que tienen 10 páginas de antecedentes, que tienen 4 páginas de considerandos, y el rato de llegar a la parte medular dice artículo 1, quítese la coma y póngase punto y coma. Así es que ahí vemos también un factor sumamente importante que hay que considerar en cuanto a la producción normativa. No basta con que los asambleístas presenten proyectos de ley, sino que estos proyectos sean de calidad. Y si uno revisa, claro, los proyectos normativos que tienen, de acuerdo a nuestra clasificación, más de 80 artículos, es decir, son nuevas leyes en su gran mayoría, o son reformas integrales a leyes ya existentes, buena parte de ellas proviene del presidente de la República. Justamente creo que, doctor, le interrumpo, mil disculpas por ello, pero creo que este es un punto primordial. Hemos advertido que en los últimos años, fundamentalmente, ha habido muchísimas iniciativas legislativas con las características que usted señala y describe, pero finalmente estas muy pocas han pasado en el legislativo y siempre se ha priorizado la iniciativa del Ejecutivo. No sé si esto se reedita en este proceso. ¿Ha habido una mayor democratización en el trámite legislativo, doctor Alarcón? Bueno, es importante mencionar que en este periodo legislativo hemos visto, por ejemplo, una Asamblea Nacional crítica que devuelve el presupuesto general del Estado, que no simplemente se limita a decir que todo está bien. Ese proceso, entre comillas, de rechazo del presupuesto inicialmente presentado por el gobierno nacional, tuvo además fuertes observaciones y pedidos de cambio por parte de los asambleístas. Y recordarán ustedes que también ha habido mucho ir y venir en cuanto a los proyectos de ley, teniendo el caso bastante sui generis de un proyecto de ley archivado propuesto por el presidente de la República. Recordemos que envió como urgente en materia económica un proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, que fue rechazado por la Asamblea y que no conforme con ese rechazo se votó su archivo y se obtuvo la votación necesaria. Así es que vemos, sí, un mayor equilibrio, unos mayores pesos y contrapesos con el legislativo. Y además, Carmen, y esto es muy importante mencionarlo, llevó adelante varios procesos de fiscalización en contra de autoridades del gobierno actual. ¿Se inauguró la fiscalización, doctor Alarcón? Yo creo que ya la había inaugurado, pero como que ahora tomó un poco más de sentido. Durante este periodo ustedes han visto que hubo un juicio político en contra de la ex ministra de Salud, la señora Verónica Espinosa, que se ha presentado además juicios o pedidos de juicio político contra el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez. Se presentó un pedido de juicio político y se tramitó ese pedido de juicio político en contra de Raúl Pérez Torres, quien ocupaba el Ministerio de Cultura. Hubo pedidos de juicios políticos contra María Paula Romo, pero además, y esto es importante, se siguió procesos de fiscalización contra autoridades de otras funciones del Estado, porque en este periodo además se siguió el juicio político contra Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral,
y contra José Carlos Suárez y 3 miembros más del Consejo de Participación Ciudadana, que como recordarán ustedes, además fueron censurados y cesados en funciones, ¿no? Ha habido un cambio en el Consejo de Participación, así es que ahí uno ve que puede uno ser muy crítico con el trabajo de la Asamblea Nacional, pero por supuesto se nota una mayor independencia respecto de las otras funciones del Estado. Ahora, ustedes hacen un interesante análisis sobre el transfugismo político, que lo conceptualizan como una acción que realiza un legislador al dejar la organización política. Quizá lo que nosotros conocemos como el camisetazo, doctor Alarcón. ¿Cuánto de esto ha habido en la actual Asamblea? ¿Cuál ha sido la correlación de fuerzas? Entendemos que el paro nacional y los hechos de octubre, más bien, los hechos de octubre, incidieron en esa correlación de fuerzas. ¿Qué ha pasado políticamente con la Asamblea? Y que partamos de un punto que creo que es importante. Se han dado muchos cambios en la conformación de la Asamblea Nacional conforme han transcurrido estos 3 años. El bloque que era quizá la primera gran minoría en mayo, la primera gran mayoría, perdón, en mayo de 2017, el bloque gobiernista, Alianza País y sus alianzas, es el que más baja sufre, ¿no? Como ustedes saben, hasta el momento, incluso después de los hechos de octubre, que salen unos, entran otros y entran suplentes, Alianza País ahora se convierte en la primera minoría con 40 legisladores. Sigue cambiando su integración y la cantidad de sus miembros. Quien también es un gran perdedor en proporción en cuanto a su número de representantes es el denominado bloque de Creo y sus alianzas. Cuando entró en mayo de 2017 entró con 27 legisladores, ahora cuenta con 18. Y quizá el más estable es el del Partido Social Cristiano y sus alianzas, que inició originalmente con 17 legisladores, ha perdido algunos cuadros, ha recuperado otros incluso desde el bloque de Creo, y finalmente hasta el momento conserva 16 legisladores como miembros, ¿no? Y ahora el tema que mencionaba Carmen, el transfugismo en estricto sentido no debería ser mal visto, no es un término que de por sí debe resultarnos peyorativo, especialmente cuando este cambio de organización política obedece, por ejemplo, un tema de principios. Uno puede decir, yo fui electo bajo estos principios y, por ejemplo, el bloque me está obligando a votar en contra de mis principios, abandono el bloque. En esos casos el transfugismo no debe ser visto como negativo, pero sí hay que preguntarnos como ciudadanos el tema de la representación, especialmente cuando un asambleísta que fue electo por una organización política simplemente abandona esa organización y se pasa a otra. En este periodo, valga la oportunidad para mencionar, el transfugismo no ha generado un efecto negativo, por así decirlo, porque, por ejemplo, sabemos que el asambleísta Fabricio Villamar dejó Creo como organización política, recordarán ustedes que hubo un cruce de comunicados en este sentido, pero continúa en el bloque de Creo en representación de su movimiento político, el movimiento local, ahora Lista 65. En el caso del asambleísta ex social cristiano Boris Estupiñán, fue expulsado del bloque del Partido Social Cristiano precisamente por no haber votado a favor del archivo de la ley mencionada, la ley que finalmente archivó la Asamblea Nacional, la Ley de Transparencia Fiscal y Planificación y Crecimiento Económico. En el caso del asambleísta Roberto Gómez, quien además tiene una relación de parentesco con el líder de esa organización política de Creo, Guillermo Lasso, pues salió y fue separado del bloque después de un incidente personal en alguna medida. Incluso se mencionó una falta de respeto al jefe del bloque, Luis Pachala, y ahora se considera independiente. Y un caso que nos llama poderosamente la atención, que es el del asambleísta María José Carrión, que había anunciado su desafiliación de Alianza País. Sin embargo, hasta el momento no hemos tenido información certera sobre si esa desafiliación efectivamente tuvo lugar o si simplemente se trata de un anuncio que aún no se concreta. Así es que estos han sido los casos de cambios particulares en el último periodo legislativo.
Ahora nos quedan unos minutitos, 8:27. No podemos dejar de abordar el tema transparencia. Muchos de los asambleístas se han visto envueltos en denuncias, y quizá la reciente, la del asambleísta Mendoza y el escándalo de la contratación del Hospital Pedernales. ¿Cómo ha afectado esto a la tarea legislativa? ¿Qué balance existe al respecto, doctor Alarcón? Partamos de que durante el periodo anterior y este periodo han sido innumerables las denuncias sobre los llamados diezmos, sobre este cobro indebido de los legisladores a sus equipos de trabajo, de parte de sus salarios, como una forma de, no sé, compensar algún gasto en el que se haya incurrido, bien sea durante campaña o durante el ejercicio legislativo. Esos casos ya arrojaron resultados en el periodo anterior, sin embargo, en este periodo no se ha visto avances, a pesar de, como he dicho, los casos son innumerables. Mencionar también que hay cuestionamientos como los que bien menciona Carmen, de quizá denuncias de corrupción o casos de corrupción vinculados a legisladores. En el caso puntual de estos últimos días, el asambleísta Daniel Mendoza incluso ha mencionado lo que ha sucedido con uno de sus asesores, este tema que ha ocurrido en la provincia de Manabí, en el que incluso de lo que se conoce se ha encontrado varios millones de dólares en dinero en efectivo en las viviendas de parte del equipo del asambleísta Mendoza. Y pues esto llama quizá a resaltar la importancia de trabajar en uno de los pilares fundamentales del Parlamento abierto, que es la ética y la probidad. Ecuador, durante los últimos años, a través de la Asamblea Nacional, ha ido avanzando hacia el Parlamento abierto, fomentando los datos abiertos, presentando más y mejor información a la ciudadanía, rindiendo cuentas de manera permanente y abriendo espacios de participación. No obstante, Carmen, el cuarto pilar del Parlamento abierto, que es el de la ética y la probidad, deja un mal sabor de boca, porque no basta con que los asambleístas cumplan con los principios de transparencia o que la institución cumpla con su transparencia activa, no basta con que se rinda cuentas una vez al año, no basta con que se abra espacios de co-creación normativa y de participación, si no hay las condiciones básicas para que todos y cada uno de los integrantes de la Asamblea Nacional demuestren a sus representados, a todos y cada uno de los ecuatorianos, que trabajan con ética y con probidad, que no se les puede señalar, que no hay mancha respecto a su gestión, que uno puede quizá criticar que no presenten proyectos de ley porque probablemente no consideren pertinente hacerlo, o que no presenten pedidos de fiscalización, pero es inaceptable que la sombra de la corrupción pese de alguna manera sobre algunos asambleístas que deberían estar ahí para representar al pueblo ecuatoriano con integridad. Ahí, como bien digo, hay una deuda pendiente y hay que trabajar seriamente en ello. Bien, doctor Alarcón, muy gentil, muchas gracias por